Justo en la tumba de mi hijo, recibí un mensaje. Estoy vivo, no le creas a ella. Me quedé helada, las piernas me temblaban, y la verdad que descubrí después hizo que todo mi mundo se viniera abajo. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Estaba sentada en silencio en la primera banca de la iglesia de San Miguel, con mi viejo vestido negro pegado al cuerpo y un rebozo delgado y descolorido apenas cubriéndome los hombros. ¿Cuántas veces me había puesto este mismo atuendo, pero nunca se había sentido tan pesado como hoy? Mis manos temblaban, aferrando mi viejo rosario, sus cuentas de madera lisas por tantos años de rezos. Sentía el pecho oprimido, cada respiración dolía. Hoy era el día de la despedida de Diego, el hijo al que le dediqué toda mi vida para amarlo, para protegerlo. El tañido de las campanas de la iglesia resonó, cada toque grave y triste parecía desgarrar el aire. Se mezclaba con los susurros de las oraciones de la gente a mi alrededor, que llenaban por completo las viejas bancas de madera. El olor a azucenas blancas flotaba en el ambiente, combinado con el aroma de la cera de las velas quemándose, creando una fragancia extraña que, a la vez que me consolaba, me dejaba sin aliento. No me atrevía a levantar la cabeza, solo la mantenía agachada, mirando mis viejos y gastados zapatos. Tenía miedo de que, si miraba hacia arriba, volvería a ver el ataúd de Diego, colocado justo en medio del altar, cubierto de azucenas blancas, las flores que trajo la familia Gómez, la familia de Andrea, mi nuera. Flores hermosas, pero frías, como la mirada de ellos. Andrea estaba ahí de pie, justo al lado del ataúd, con la espalda recta y los ojos secos, sin una sola lágrima. Llevaba un vestido negro de marca y un chal de seda que brillaba suavemente bajo la luz de las velas. De vez en cuando se ajustaba el chal con un gesto delicado, como si estuviera interpretando un papel a la perfección. La miraba y sentía un nudo en el estómago. Esta nuera, la mujer que Diego alguna vez amó con locura, ahora estaba ahí como una extraña, sin rastro de dolor. Sus padres, don Ramiro y doña Leticia, estaban ocupados saludando de mano a cada invitado, diciendo palabras de pésame mientras sus ojos iban y venían, como si estuvieran revisando si alguna persona importante aún no había llegado. Los veía, pero ya no tenía fuerzas para prestarles atención. Mi mente solo daba vueltas alrededor de la imagen de Diego, mi hijo, que ahora yacía inmóvil en ese frío ataúd. Rosaura, mi vecina y amiga de tantos años, estaba sentada a mi lado y se acercó a susurrarme. «Alma, ¿necesita un poco de agua?» Su voz era suave, llena de preocupación. Solo negué con la cabeza, incapaz de decir nada. Sentía los ojos arder, pero me contuve. No quería llorar frente a esta gente, no quería que me vieran débil, pero la verdad es que ya había llorado hasta quedarme seca días atrás, cuando recibí la noticia de que Diego se había caído de un andamio en la obra. Un accidente, eso dijeron, pero mi corazón, el corazón de una madre, no lo creía. Algo no cuadraba, podía sentirlo, pero no sabía qué era. El sacerdote comenzó a hablar. Sus palabras de despedida resonaban, mezclándose con el sonido melancólico del órgano. Yo oía sin escuchar. Cada sonido era como un cuchillo clavándose en mi corazón. Los viejos amigos de Diego, los arquitectos que trabajaron con mi hijo, pasaron uno por uno. Dejaron coronas de flores blancas, inclinaron la cabeza, con los ojos enrojecidos. Los miré, esos jóvenes que alguna vez se sentaron en la pequeña cocina de mi casa, riendo y bromeando con Diego, y mi corazón se encogió de nuevo. Mi hijo inteligente y bueno, ahora no era más que un recuerdo. Cuando la procesión comenzó a moverse para llevar el ataúd al panteón, el cielo de repente se oscureció. El viento sopló con fuerza, un viento helado que me desacomodó el velo de luto. Intenté arreglarlo, pero mis manos temblaban tanto que no pude. Caminé, pegada al grupo, con los pies tan pesados como si la tierra me jalara hacia abajo. Cada paso era una lucha para no derrumbarme. Quería gritar, quería sacar a Diego de ese ataúd, quería abrazar a mi hijo una vez más, pero solo podía caminar en silencio, soportando el dolor en silencio. Al llegar al panteón,
El sonido de la primera palada de tierra sobre el ataúd sonó seco. ¡Poc! Ese sonido fue como un martillazo en mi corazón. Me persigné. Las lágrimas brotaron, nublando mi vista. Ya no podía ver con claridad, solo la imagen borrosa del ataúd siendo cubierto lentamente por la tierra roja. Diego, mi hijo, a quien crié, quien me abrazaba cada Navidad, ahora se había ido para siempre. Quise gritar, pero sentía la garganta apretada, ningún sonido lograba salir. De repente, el teléfono en el bolsillo de mi falda vibró. Un pequeño bip, pero en el silencio del panteón sonó como un trueno. Me sobresalté, pensando que alguien se había equivocado de número. Con manos temblorosas, saqué el teléfono. La pantalla se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Lo leí y el mundo pareció detenerse. Mamá, soy yo. Estoy vivo, no le creas a ella. Me quedé helada. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Apreté el teléfono con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma de la mano. Miré hacia la fosa, donde el rostro de Diego ahora era solo una sombra borrosa bajo la tierra. ¿Mi hijo? ¿Cómo era posible? Diego se había ido. Yo misma vi cómo bajaban el ataúd. Entonces, ¿de dónde venía este mensaje? ¿Quién lo envió? ¿Y por qué justo en este momento, cuando estaba parada frente a la tumba de mi hijo? Me quedé paralizada, con la mirada fija en la fosa, sin poder moverme, sin poder hablar. En mi cabeza había una tormenta, preguntas que se arremolinaban sin respuesta. Rosaura me sacudió suavemente del brazo, su voz preocupada. «Alma, ¿está usted bien?» Asentí sin pensar, guardando rápidamente el teléfono en mi bolsillo, como si temiera que alguien lo viera. No quería que nadie supiera, no quería que nadie preguntara. Ese mensaje, ya fuera real o una broma cruel, era mi secreto por ahora. Los invitados comenzaron a irse, dejándome sola con las coronas de flores blancas y el olor a tierra húmeda. Andrea se acercó, el taconeo de sus zapatillas resonando en el suelo de piedra. «Mamá, cuídese mucho, por favor», dijo, con una voz fría como el hielo. Su mano tocó mi hombro, pero fue un roce fugaz, como si no quisiera tocarme por mucho tiempo. La seguí con la mirada y vi a don Ramiro, quien me lanzó una mirada fría y cortante antes de darse la vuelta para decirle a su hija menor que recogiera las coronas que quedaban. Tenían prisa, como si quisieran irse de ahí lo más rápido posible. No dije nada, solo me quedé ahí, sintiendo cómo la soledad me envolvía como una pesada cobija. El cielo empezó a soltar una llovizna, las gotas caían, mezclándose con la tierra fresca sobre la tumba de Diego. Seguía a la gente que se iba, con los zapatos llenos de lodo y el rebozo empapado. Llovía, pero no sentía frío. Mis lágrimas también se mezclaron con la lluvia, cayendo en silencio, como si fueran parte de esa misma llovizna. Regresé a la casa vacía. Empujé la vieja puerta de madera y un rechinido seco resonó, como un saludo triste. Una ráfaga de aire húmedo y mohoso me golpeó en la cara. El olor de los viejos tiempos, de los años que una vez pensé que durarían para siempre. Entré, mis zapatos enlodados dejando huellas tenues en el piso de madera desgastado. Me quité el abrigo empapado por la lluvia y lo colgué en el perchero desportillado de la pared, donde Diego solía colgar su gorrita cuando era niño. Me quedé ahí, mirando a mi alrededor, sintiendo como si la casa también suspirara conmigo, silenciosa, fría, como si también supiera que su dueño había perdido una pieza importante. La larga mesa del comedor estaba cubierta por una fina capa de polvo, las sillas de madera desordenadas, sin nadie que las ocupara desde hacía mucho tiempo. Recordé las noches en que toda la familia se reunía, el tintineo de los platos, la risa de Diego contando historias de la escuela. Ahora, solo quedaba un silencio abrumador que amenazaba con tragarme. Fui a encender la vieja lámpara de mesa. Su luz amarilla y débil se proyectó en la pared, iluminando la foto familiar colgada chueca. En la foto, yo era joven, con el cabello aún negro, sonriendo junto a mis dos hijos. Diego,
con una sonrisa radiante, sus ojos brillantes como si quisieran abrazar el mundo entero. Elvio, más pequeño, acurrucado junto a su hermano, con una sonrisa tímida pero cálida. Mirarlos me oprimió el corazón. Esas sonrisas, nunca volvería a verlas. Me dejé caer en el viejo sillón. La tela gastada y rasgada rozó mi mano, pero no me importó. Cerré los ojos y como una cascada, los recuerdos volvieron, arrastrándome a esos días que una vez creí interminables. Vi la pequeña cocina, el fuego rojizo crepitando, la olla de caldo hirviendo a borbotones, el aroma a elote y frijoles llenando el aire. Diego y Elvio corrían por la sala, sus risas resonando, jugando a los encantados con unos trapos viejos que yo les había cosido. «Mamá, Diego está haciendo trampa», gritaba Elvio, con la cara sonrojada, mientras Diego solo se reía a carcajadas y corría a abrazar a su hermano. Yo los miraba desde la puerta de la cocina, con el corazón tan cálido como el fuego de la estufa. Recuerdo como si fuera ayer la primera vez que vi a Elvio. Ese día fui a la iglesia de San Miguel a rezar, como cada domingo. En un rincón al fondo, un niño flacucho, con la ropa rota, abrazaba una Biblia vieja y destrozada, acurrucado. Sus ojos estaban vacíos, pero cuando me miró, vi una pequeña chispa, como si suplicara ser salvado. No lo pensé mucho, simplemente me arrodillé a su lado y puse mi mano en su hombro. «¿Quieres venir conmigo?», le pregunté con voz suave. El niño asintió sin decir nada, pero su pequeña mano se aferró a la mía. Cuando llevé a Elvio a casa, Diego, que entonces tenía 10 años, salió corriendo a la puerta, mirando con curiosidad al niño desconocido. «Este es tu hermano, Diego», le dije. Diego inclinó la cabeza y de repente tomó la mano de Elvio, sonriendo de oreja a oreja. «Te voy a compartir mis juguetes, ¿quieres?». En ese momento, supe que había hecho lo correcto. Elvio no solo era un niño huérfano, se había convertido en parte de mi familia. Los dos crecieron juntos, como dos ramas de un árbol entrelazadas. El patio trasero siempre estaba lleno de risas, de sus peleas por ver quién trepaba más alto al árbol o quién era mejor jugando al fútbol. En las noches de Navidad, los tres nos sentábamos alrededor del pequeño pino, decorado con estrellas de papel que yo misma recortaba. Diego siempre se peleaba por hacer la estrella más grande para ponerla en la punta, mientras Elvio colgaba con cuidado cada pedacito de papel, con miedo de que se cayera. «Mamá, ¿este año hacemos tamales?», preguntaba Diego con los ojos brillantes. Yo asentía, aunque sabía que tendría que quedarme despierta hasta tarde para amasar la masa y envolverlos. Pero ver a mis dos hijos sonreír, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Luego el tiempo pasó, cruelmente rápido. Elvio creció, inteligente y trabajador, y consiguió una beca para estudiar en la universidad en Estados Unidos. La noche que se fue, me quedé en el patio trasero, viendo cómo Elvio abrazaba fuertemente a Diego. Diego lloraba, aunque intentaba ocultarlo. «Vete, estudia mucho, y cuando triunfes, no te olvides de volver con mamá y conmigo», dijo Diego, con la voz entrecortada pero tratando de sonar fuerte. Yo me quedé ahí, abrazándolos a los dos, sintiéndome orgullosa y triste a la vez. Cuando Elvio se fue, la casa se sintió vacía de repente. Solo quedamos Diego y yo, apoyándonos el uno en el otro. Diego creció y se convirtió en un arquitecto talentoso. Se mudó a Querétaro, a trabajar en grandes construcciones. Todavía recuerdo las veces que llamaba a casa, contándome sobre sus planos, los edificios que diseñaba. «Mamá, quiero construirte una casa bien bonita, con un jardín de crisantemos blancos», me dijo una vez, con la voz llena de entusiasmo. Yo solo sonreía y le decía, «A mí me basta con que tú estés bien». Pero entonces, Diego conoció a Andrea, la señorita de la familia Gómez, una familia rica y poderosa. La primera vez que la trajo a casa, hice todo lo posible por recibirlos bien. Preparé el mole favorito de Diego. Puse la mesa impecable, pero Andrea solo frunció el ceño al ver el techo de teja viejo y dijo con voz fría, «Qué chiquita es su casa». Sonreí a la fuerza, pero sentí una punzada en el corazón. Diego se quedó ahí, sin decir nada. Solo agachó la cabeza como si estuviera avergonzado de la humilde casa de su madre. Desde entonces, la distancia entre Diego y yo se hizo cada vez más grande. Venía menos a casa.
Los fines de semana estaba ocupado con grandes proyectos en la ciudad. Cada vez que venía, Andrea siempre lo acompañaba y yo veía cómo mi hijo cambiaba. Se volvió distante, hablaba poco, sus ojos ya no brillaban como antes. Las llamadas de don Ramiro y doña Leticia, los padres de Andrea, empeoraron las cosas. Involucraron a Diego en proyectos de inversión, en planes de los que yo no entendía nada. Una vez escuché por accidente una llamada de doña Leticia. Su voz era cortante. Esa viuda de pueblo, ¿qué va a saber para meterse? Me quedé ahí, apretando el auricular, pero no dije nada. No quería poner a Diego en una situación difícil. Solo quería que mi hijo fuera feliz. Temprano por la mañana, el canto del gallo del vecino rompió la neblina que aún cubría la pequeña calle. Abrí los ojos, pero sentía como si no hubiera dormido nada en toda la noche. Tenía ojeras profundas, los párpados pesados, como si alguien me hubiera puesto piedras sobre ellos. El cuerpo me dolía, cada paso era lento, como si arrastrara una vida de sufrimiento. Me paré frente al espejo, miré mi rostro, las arrugas más marcadas, los ojos nublados por las lágrimas y el insomnio. Me pregunté, ¿desde cuándo la mujer fuerte que había criado sola a 2 hijos se había vuelto tan frágil? Pero luego negué con la cabeza, diciéndome que tenía que levantarme. Por Diego, no podía permitirme caer. Abrí la puerta y salí al patio. El cielo aún estaba brumoso, el aire fresco me golpeó la cara, trayendo el olor a tierra mojada de la lluvia de anoche. Rosaura, mi vecina de toda la vida, estaba barriendo su patio al otro lado de la calle. Al verme, se detuvo, apoyándose en la escoba, y me gritó, «Alma, ¿pudo dormir algo? Se ve muy cansada». Su voz estaba llena de preocupación, como la de una verdadera hermana. Solo asentí, intentando forzar una sonrisa pálida, pero sentí un nudo en la garganta y no pude decir nada. Quería contarle sobre el extraño mensaje de ayer, sobre las dudas que me carcomían por dentro, pero tenía miedo. Miedo de que si lo decía, todo se complicaría aún más, o peor, que descubriría algo para lo que no estaba preparada. Justo en ese momento, el teléfono en el bolsillo de mi suéter vibró. Un pequeño bip, pero hizo que mi corazón diera un vuelco. Lo saqué, con la mano temblorosa, y encendí la pantalla. De nuevo, el número desconocido. El mensaje apareció, corto pero escalofriante. «No comas ni bebas nada que te den. Quieren que te quedes callada para siempre». Me quedé paralizada frente a la reja, como si mis pies estuvieran clavados al suelo. Mi mano temblaba sin control, leyendo una y otra vez cada palabra, como si al leerlas suficientes veces encontraría una explicación. Pero cuanto más leía, más confundida me sentía. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué querían que me quedara callada para siempre? Y la persona que enviaba estos mensajes, ¿qué sabía sobre Diego, sobre la muerte de mi hijo? Todavía estaba ahí, con el teléfono apretado en la mano, cuando un coche negro y reluciente se detuvo frente a la reja. La puerta se abrió y Andrea bajó, seguida de su madre, doña Leticia. Iban vestidas impecablemente, como si acabaran de salir de una fiesta elegante. Andrea traía una canasta con pan dulce y doña Leticia una cafetera, cuyo aroma se esparció por el aire. Andrea sonrió, pero su sonrisa era tan falsa que me dio un escalofrío. «Mamá, le trajimos un panecito para que coma y se sienta mejor», dijo, con una voz dulce pero fría. Doña Leticia intervino, con su voz aguda. «Así es, Alma. Una mujer de su edad necesita algo dulce para no estar triste. Tómelo como un detallito de nuestra parte». Las miré, sintiendo como si una serpiente se retorciera en mi estómago. El mensaje de hace un momento todavía resonaba en mi cabeza. «No comas ni bebas nada que te den». Las invité a pasar, aunque no quería. En la sala, los viejos muebles de madera hicieron que Andrea arrugara la nariz, mientras que doña Leticia paseaba la mirada por toda la habitación, como si estuviera evaluando cada rincón. Pusieron la canasta de pan sobre la mesa y la abrieron. El olor dulce y mantecoso se extendió, pero para mí olía a falsedad. Andrea tomó un pan, me lo acercó a la mano, su voz todavía dulce como la miel. «Pruebe, mamá, está delicioso. Escogí el que a usted le gusta». Miré el pan en su mano. Mi corazón
latía con fuerza. El mensaje era una advertencia y no me atrevía a tocarlo. Sonreí a la fuerza y dije: «Gracias, hija, déjalo ahí, al rato me lo como». Luego fingí levantarme para ir a la cocina por agua, solo para evitar sus miradas. Cuando volví, vi que Rosaura había cruzado la calle y estaba parada en la puerta, mirando con curiosidad. Con disimulo, empujé la charola de pan hacia ella y le dije: «Rosaura, pruebe, el pan de los Gómez es muy rico». Andrea frunció el ceño por un instante, pero rápidamente recuperó su amabilidad y dijo sonriendo: «Sí, doña Rosaura, pruébelo». La miré, tratando de ocultar el escalofrío que recorría mi espalda. ¿Estaba imaginando cosas? ¿O ese mensaje era real y las personas frente a mí ocultaban algo? Para romper el ambiente tenso, pregunté en voz baja: «Ayer en el funeral no vi a la familia de la mamá de Diego. Eran muy cercanos a él». Andrea respondió de inmediato, con voz cortante: «Estaban ocupados». Un destello de molestia cruzó sus ojos, como si hubiera tocado una herida que no debía. Doña Leticia intervino, con voz suave pero afilada: «Sí, cada quien tiene sus cosas, Alma. El funeral ya pasó, no se preocupe por eso». Asentí, pero por dentro, las sospechas crecían, como una nube negra que se acercaba. Cuando se levantaron para irse, doña Leticia de repente me apretó la mano tan fuerte que me dolió. Se acercó y me susurró: «Una viuda debería mantener la boca cerrada y no meterse en lo que no le importa». Sus palabras fueron como una puñalada, frías y amenazantes. Me quedé ahí sin responder, solo viendo cómo sus siluetas desaparecían tras la reja. La puerta se cerró y la habitación volvió al silencio. Solo quedaba el olor a pan dulce, como un recordatorio de la farsa que acababa de ocurrir. Me senté en el sillón, con la mano en el pecho, sintiendo una tormenta formándose dentro de mí. Por la tarde, el cielo estaba nublado, como si el mundo entero estuviera triste conmigo. El viento frío se colaba por las rendijas de la ventana, trayendo una humedad que me erizaba la piel. Me paré en la sala, mirando la casa vacía, sintiendo que me tragaba en su silencio. No podía quedarme aquí, dejando que las dudas y el dolor me consumieran. Decidí subir al Tapanco, donde Diego solía trabajar cada vez que venía de visita. Quizás ahí encontraría algo de mi hijo, un pedazo de recuerdo al que aferrarme, o simplemente sentir que él todavía estaba cerca. El Tapanco era pequeño, polvoriento, como un mundo olvidado. Los planos de Diego estaban esparcidos sobre la mesa, algunos lápices rodando, una vieja taza de café con una mancha seca en el fondo. Toqué la taza. Mis dedos rozaron el borde de porcelana desportillado, y de repente recordé las noches en que Diego se sentaba aquí, dibujando hasta tarde, con los ojos brillantes mientras me contaba sobre los edificios que soñaba construir. «Mamá, voy a hacer una casa bien bonita para que ya no te preocupes por nada», decía con la voz llena de pasión. Sonreí con tristeza. Las lágrimas ardían en mis ojos. Ahora, todo lo que quedaba eran bocetos sin terminar. Tomé un trapo para limpiar el polvo y comencé a ordenar los papeles. Cada hoja era como un fragmento de memoria, cada trazo de Diego parecía susurrarme. Entonces, al levantar un fajo de planos, un papel doblado a toda prisa se cayó, deslizándose por el suelo de madera. Me agaché a recogerlo, con la mano temblando ligeramente. El papel era delgado, arrugado, como si lo hubieran doblado con prisa. Lo abrí y al instante sentí que el corazón se me detenía. La letra era torpe, temblorosa, nada que ver con la escritura cuidadosa de Diego. «Mamá, si algo me pasa, busca a Elvio. No solo quieren matarme a mí, también van por ti». Me quedé paralizada, la carta se me cayó de las manos, revoloteando hasta el suelo. El mundo entero me dio vueltas, mi mente se quedó en blanco. Solo esas palabras resonaban. No solo quieren matarme a mí. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué iban por mí? Recogí la carta rápidamente, apretándola contra mi pecho, como si temiera que desapareciera. Mi corazón latía desbocado. Cada latido amenazaba con romperme el pecho. Diego, mi hijo, sabía algo, temía algo, y me había dejado este mensaje. Pero, ¿por qué no me lo dijo directamente? ¿Por qué esconderlo entre estos papeles? Justo en ese momento, los ladridos de un perro resonaron desde el patio de abajo,
tan fuertes que me hicieron saltar. Corrí a la ventana, con el corazón en la garganta, y miré hacia afuera. Solo eran los niños de la calle, jugando fútbol. Sus risas se mezclaban con los ladridos. Solté el aire, pero no pude deshacerme de la sensación de inquietud. Regresé, doblé la carta con cuidado y la metí en el bolsillo de mi suéter, como si escondiera un secreto demasiado pesado. No quería que nadie la viera, no quería que nadie supiera, al menos no por ahora. Esta carta, las palabras que Diego escribió, era el último hilo que me conectaba con mi hijo, y tenía que protegerlo. De repente, empezó a llover. Las gotas golpeaban el techo de teja, acompañadas por el retumbar de un trueno a lo lejos. Me acerqué a la ventana, mirando la lluvia caer a cántaros, borrando la pequeña calle. La lluvia parecía hablar por mi corazón, lleno de ira y dolor. Me quedé ahí, con la mano apretando la carta en mi bolsillo, sintiendo como si una verdadera tormenta estuviera a punto de desatarse en mi vida. Cayó la noche y la lluvia arreciaba. Cada gota golpeaba con fuerza el viejo techo de teja, creando sonidos pesados, como el de mi corazón rompiéndose. El techo goteaba, y el agua caía con un sonido frío en una cubeta de metal colocada en medio de la sala. Un sonido monótono y triste, como si contara cada segundo que pasaba en mi dolor. Me senté en el viejo sillón, con la carta de Diego apretada en la mano, sus palabras torpes grabadas en mi corazón. No solo quieren matarme a mí, también van por ti. Esa frase resonaba, impidiéndome dejar de pensar. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué Diego, mi hijo, tuvo que escribir palabras tan desesperadas? Abracé la carta contra mi pecho, sintiendo que abrazaba al propio Diego, pero el dolor solo se hizo más profundo. Las dudas en mi interior crecían, como un fuego lento, ardiente y aterrador. Afuera, los truenos retumbaban, haciendo vibrar el marco de la ventana. Me sobresalté, mirando la cortina de lluvia, con el corazón inquieto. Todo parecía estar en mi contra. La lluvia, el viento y los secretos que aún no podía alcanzar. De repente, unos golpes insistentes sonaron en la puerta. Toc, toc, toc. El sonido rasgó el silencio, haciendo que mi corazón se acelerara. ¿Quién podría ser a estas horas, en medio de este aguacero? Asustada, tomé el palo de bambú que estaba en una esquina, con la mano temblorosa. Los golpes se hicieron más urgentes, mezclándose con los ladridos feroces de los perros de la calle. Caminé lentamente hacia la puerta, cada paso pesado, como si caminara sobre lodo. No sabía a qué le tenía más miedo, a un extraño o a la verdad que intentaba encontrar. Temblando, entreabrí la puerta. La tenue luz de la lámpara del patio se coló. Frente a mí estaba Elvio, empapado con un abrigo viejo, el cabello pegado a la frente, los ojos enrojecidos como si acabara de llorar. Me quedé helada. El palo se me cayó de las manos y golpeó el suelo con un clac. «Elvio», susurré, con la voz entrecortada, sin poder creer lo que veía. Sin pensarlo más, corrí y lo abracé. El agua de su ropa me empapó, fría, pero no me importó. Abracé a Elvio con fuerza, como si abrazara una parte del pasado, una parte de Diego. Ambos rompimos a llorar. Nuestras lágrimas se mezclaron con la lluvia. «Mamá». La voz de Elvio era un murmullo tembloroso. Ya volví. Lo hice pasar. Tomé rápidamente una toalla seca de detrás de la puerta y le sequé el pelo y los hombros. Mis manos seguían temblando, no por el frío, sino por una mezcla de alegría y dolor. Elvio, el hijo adoptivo que había amado como si fuera mío, ahora estaba frente a mí, después de tantos años de ausencia. Puse una tetera caliente sobre la mesa. El aroma a té de hierbas se esparció, pero no logró calmar la tormenta en mi interior. Nos sentamos, uno frente al otro. La luz amarillenta de la lámpara iluminaba el rostro de Elvio, ahora maduro, pero sus ojos aún tenían la dulzura del niño de antes. Quería preguntarle tantas cosas, saber por qué había vuelto justo ahora, pero me quedé en silencio, esperando que él hablara. Elvio respiró hondo, me miró directamente a los ojos y dijo con voz grave: «¿Mamá?
Fui yo quien le mandó los mensajes. No fue Diego. Sus palabras fueron como una puñalada que me dejó sin aliento. Lo miré fijamente, sin poder articular palabra. Esos mensajes, esas líneas que me habían llenado de esperanza y pánico, ¿eran de Elvio? Quise preguntar, gritar, pero sentía la garganta cerrada. Elvio sacó su teléfono, encendió la pantalla y me mostró una serie de mensajes entre él y Diego, palabras cortas pero llenas de angustia. Luego reprodujo un video diciendo en voz baja, «Mire esto». Diego me lo mandó antes de que... La pantalla se iluminó y apareció el rostro de Diego, demacrado, con los ojos llenos de preocupación. Estaba sentado en su conocido estudio. La luz tenue iluminaba su cara ojerosa. La voz de Diego era ronca, como si intentara contener el miedo. «Elvio, me están obligando a firmar un seguro de vida, a escribir un testamento. Ahora también quieren obligar a mamá a firmar. Si algo me pasa, vuelve y protege a mamá». Me cubrí la cara, las lágrimas brotaron, cayendo en silencio. Diego, mi hijo, sabía que estaba en peligro. Intentó protegerme, incluso al borde de la muerte. Miré la pantalla, el rostro de mi hijo, y sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Elvio me tomó la mano con fuerza, su mano estaba cálida, pero su voz era firme. Diego confió en mí, y no la voy a dejar sola, se lo prometí. Levanté la vista. Miré a los ojos a Elvio y vi en ellos una determinación que nunca antes había visto. Ya no era el niño flacucho que había recogido de la iglesia. Ahora era un hombre, con el amor y la responsabilidad por su familia, aunque no compartiéramos la misma sangre. Asentí. Las lágrimas seguían cayendo, pero en mi interior una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse. Elvio había vuelto y ya no estaba sola. Afuera, la lluvia seguía cayendo a cántaros, como si intentara limpiar los pecados que alguien trataba de ocultar. Esa noche, mi pequeña casa estaba sumida en la oscuridad, solo la débil luz de la vieja lámpara de mesa se reflejaba en la pared. La lluvia seguía cayendo a cántaros, el golpeteo en el techo de teja parecía acompasar mi dolor. Me senté frente a Elvio en la vieja mesa de madera, donde Diego solía comer sus sencillas comidas conmigo. Elvio puso su laptop sobre la mesa, su mirada era seria, como si se preparara para mostrarme algo que lo cambiaría todo. «Mamá, necesita ver esto», dijo, con voz baja pero firme. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza, como si supiera que lo que estaba a punto de ver me rompería el corazón una vez más. Elvio le dio al play y la pantalla de la laptop se iluminó. El rostro de Diego apareció, demacrado, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Estaba sentado en su estudio. La luz tenue de una lámpara de escritorio iluminaba su rostro lleno de angustia. «Mamá». La voz de Diego era ronca, entrecortada, como si le costara un gran esfuerzo hablar. «Andrea no se casó conmigo por amor. Solo quería mi dinero. Sus padres me amenazaron con usted. Si no les daba dinero, decían que usted sufriría un accidente. Tuve que sacar todos mis ahorros, pero no fue suficiente. Sentí que la sangre se me helaba. Cada palabra de Diego era como una puñalada directa al corazón. Andrea, la nuera a la que intenté querer, la que esperaba que hiciera feliz a Diego, resultó ser una impostora. Y sus padres, don Ramiro y doña Leticia, quienes siempre me miraron con desprecio, se atrevieron a usarme para amenazar a mi propio hijo. Elvio pausó el video y me miró, con los ojos llenos de dolor. «Me lo mandó justo antes de morir», dijo, con voz grave. Diego sabía que yo era el único en quien podía confiar. Temblé. Mis manos se aferraron al borde de la mesa. Las uñas se clavaron en la madera vieja. Entonces, le tendieron una trampa desde el principio. Susurré con la voz ahogada, como si decirlo en voz alta hiciera la verdad más real. Elvio asintió, sin decir nada, pero su mirada era firme, como si quisiera darme fuerzas. Puso otro video. Diego apareció de nuevo, aún más agotado. Su voz temblaba, pero cada palabra era decidida. Cuando se me acabó el dinero, me obligaron a firmar un seguro de vida, con Andrea como única beneficiaria. Luego me hicieron firmar un testamento dejándole todo a ella. Hice una pausa.
Respiró hondo, como si contuviera la rabia. También querían que la convenciera a usted de firmar un seguro donde yo fuera el beneficiario. Porque si yo moría antes que usted, ese dinero pasaría a manos de Andrea. Apreté el borde de la mesa con tanta fuerza que la madera crujió. Sentí que el corazón me iba a estallar. Resulta que todo era un plan, una trampa montada desde hacía mucho tiempo. Diego, mi hijo, había sido acorralado, forzado, amenazado. Y yo, su madre, no tenía ni idea. Diego en el video miró directamente a la cámara, sus ojos llenos de desesperación pero también de determinación. «Me voy a negar», dijo, marcando cada palabra. «Si se atreven a tocar a mi mamá, le voy a contar todo a la policía». El video terminó. La pantalla se quedó en negro, solo se oía el sonido de la lluvia afuera. Me cubrí la cara, las lágrimas brotaron, corriendo por mis manos arrugadas. Lloré sin hacer ruido, solo con sollozos ahogados. Diego, mi hijo, luchó hasta el final, no por él, sino por mí. Intentó protegerme, aún sabiendo que podía perderlo todo. Pero perdió, y ahora era yo quien debía continuar esa lucha. Elvio se levantó, se acercó y puso una mano en mi hombro. «Mamá, él lo sabía y me pidió ayuda», dijo con voz segura. «Ahora yo la voy a proteger, como Diego quería». Levanté la vista y miré a Elvio a los ojos. Bajo la luz tenue, vi en él una parte de Diego, su fuerza, su lealtad y su amor por la familia. Un relámpago iluminó el patio, perfilando el rostro de Elvio, y por un instante fue como ver a Diego de nuevo, como si todavía estuviera aquí, enfrentando todo conmigo. Tomé la mano de Elvio, apretándola como si temiera que desapareciera. «Elvio, no sé qué hacer», dije con voz temblorosa. «Pero no puedo dejar que Diego se vaya así. Tengo que encontrar la verdad». Elvio asintió, sin apartar la mirada de mí. «Aquí voy a estar, mamá. Lo haremos juntos». Sus palabras fueron como una pequeña llama que calentó mi corazón helado. Ya no estaba sola. Elvio, el hijo adoptivo que había amado como si fuera mío, ahora era mi único apoyo en esta tormenta. Esa noche apenas dormí. La lluvia golpeaba sin cesar, como si intentara lavar mi dolor, pero solo me mantenía más despierta. A la mañana siguiente, desperté con los ojos hinchados, como si las lágrimas hubieran corrido en silencio toda la noche sin que me diera cuenta. El sueño no llegó, solo las imágenes de Diego, sus palabras en el video y su carta garabateada me atormentaban. Mi cuerpo estaba agotado, como si cada paso arrastrara una vida de sufrimiento. Salí a la sala y vi que Elvio ya estaba despierto desde temprano. Una taza de café negro y humeante me esperaba en la vieja mesa de madera. Me miró, con una mezcla de preocupación y firmeza. «Necesita estar lúcida, mamá», dijo, con voz grave pero segura. «Hoy empezamos», asentí, tomando la taza. El vapor me calentó las manos, pero mi corazón seguía frío. Una parte de mí tenía miedo de que la verdad fuera aún más dolorosa de lo que ya sabía. Pero otra parte, más fuerte, me impulsaba a seguir. Por Diego, no podía detenerme. Salimos de casa. Todavía lloviznaba, las gotas caían sobre la pequeña calle. El vendedor ambulante de la esquina nos gritó, ofreciéndonos tamales calientes. Elvio se detuvo, compró 2 y me dio 1. «Coma algo, mamá, tiene que guardar fuerzas», dijo, con voz suave. Tomé el tamal, pero no tenía ganas de comer. Sentía el estómago revuelto, no por hambre, sino por las dudas que gritaban dentro de mí. Solo sonreí débilmente. Guardé el tamal en la bolsa de mi suéter y seguimos caminando hacia la parada del camión. El ruido de los coches, el olor a humo y a lluvia me rodeaban, pero no les presté atención. En mi mente solo había un objetivo: descubrir la verdad sobre la muerte de Diego. Llegamos al Banco Central de Querétaro, un edificio imponente con un vestíbulo amplio y reluciente. El piso de mármol brillaba bajo las luces. Los empleados con uniformes azul marino iban y venían deprisa, pero una joven me reconoció en cuanto entré. «Doña Alma», dijo, con la voz temblorosa y una mirada de pena. «Lamento mucho lo de Diego». Asentí, tratando de contener el dolor que sentí en el pecho.
El nombre de mi hijo, mencionado por otros, seguía siendo como una puñalada. Elvio intervino, yendo directo al grano con voz cortante. Necesitamos revisar los registros de su cuenta, especialmente los retiros recientes. La empleada dudó, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la viera, y luego nos llevó a una pequeña oficina al final del pasillo. Ahí dentro, encendió la computadora y la pantalla se iluminó con el historial de transacciones de Diego. Me paré detrás de ella, con las manos aferradas al respaldo de la silla para mantenerme en pie. Las cifras aparecieron, frías y crueles: 50,000 pesos, luego 100,000 pesos, retirados continuamente, con solo unas semanas de diferencia. Eran cantidades tan grandes que me marearon. Diego, mi hijo, que ahorraba cada centavo para comprarme un rebozo nuevo, ¿cómo pudo sacar tanto dinero? La empleada bajó la voz, susurrando como si temiera que la escucharan. Cada vez que venía, lo acompañaba un hombre mayor. Creo que era su suegro. Me quedé sin aliento. Sentí que la sangre dejaba de circular. Don Ramiro. Su nombre apareció en mi mente junto con su mirada fría en el funeral. Elvio rápidamente tomó una foto de la pantalla con su teléfono. Su expresión se endureció, conteniendo la rabia. La empleada continuó, dándonos una fotocopia del contrato del seguro de vida. La tomé con la mano temblando. La cantidad en el contrato era enorme, más de lo que jamás había imaginado. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue la línea que indicaba al beneficiario: Andrea Gómez. Solo ella. No yo, no la familia, solo Andrea. Apreté el papel, clavándome las uñas en la palma de la mano, y dije con la voz ahogada: a mi hijo. Lo orillaron a esto. Elvio puso una mano en mi hombro, sin decir nada, pero su mano apretó con fuerza, como si quisiera transmitirme su fuerza. Antes de irnos, la empleada me deslizó un fajo de otros recibos en la mano. Su voz era casi un susurro. La firma en estos se ve muy diferente. Creo que lo obligaron a firmar. Miré los papeles, las letras torpes, temblorosas. No se parecían en nada a la firma segura de Diego. Cada trazo era como un grito de auxilio que no había escuchado. Al salir del banco, el sol pegaba fuerte, pero no sentí ningún calor. Me apoyé en el hombro de Elvio. Sentía las piernas temblar, como si ya no tuvieran fuerzas para seguir. El ruido de la calle, la gente pasando, pero en mi cabeza solo había un pensamiento. Tenía que desenmascararlos. Andrea, don Ramiro, doña Leticia, los que empujaron a Diego a la muerte, los que se aprovecharon del amor y la confianza de mi hijo. Por la tarde, el aire seguía húmedo y pesado, como mi estado de ánimo. Elvio y yo nos bajamos de un camión viejo y nos detuvimos frente a la reja de la obra, donde supuestamente Diego se cayó del andamio. La reja de metal, ancha y oxidada, parecía una boca abierta lista para tragarse mis esperanzas. El rugido de una revolvedora de cemento se mezclaba con los gritos de los trabajadores y el martilleo constante. El olor a polvo y cemento me picó la nariz, haciéndome toser. Me quedé ahí, mirando la obra, y sentí el corazón oprimido. Aquí fue donde Diego se fue, donde mi hijo, con todos sus sueños y su pasión, cayó para siempre. Miré hacia el andamio altísimo. Las barras de metal brillaban, recién instaladas. Se veía tan sólido como una fortaleza. Ni una grieta, ni una señal de que estuviera flojo. Recordaba a Diego contándome cómo revisaba cada detalle de sus construcciones, siempre cuidadoso, siempre meticuloso. ¿Cómo podía un andamio tan nuevo haberse derrumbado? ¿Cómo una persona como Diego, con tantos años de experiencia, pudo caerse de una manera tan absurda? Apreté mi rosario, clavándome las uñas en la palma de la mano. No está bien, me susurré a mí misma. Esto no está bien. Elvio caminaba a mi lado, con la mirada afilada, conteniendo la rabia. Vio a un joven trabajador descansando en un rincón de la obra, secándose el sudor con un trapo sucio. Elvio se acercó y le preguntó en voz baja pero firme: ¿Usted estuvo aquí el día del accidente del ingeniero Diego? El trabajador levantó la vista con una mirada de desconfianza. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien lo escuchara, y luego susurró: Sí, aquí estuve. El andamio lo acababan de poner el día anterior. Estaba bien macizo.
No se pudo haber caído solo. Sus palabras fueron como un martillazo en mi corazón. Me sentí débil, me agarré del brazo de Elvio, sintiendo que las piernas me fallaban. Entonces, ¿por qué, Diego?, dije con la voz entrecortada, sin poder terminar la frase. El trabajador negó con la cabeza, con una mirada de pena. No sé, señora, pero ese día las cosas no estaban normales. Sentí como si un velo que cubría la verdad se estuviera levantando lentamente, pero cada nueva pieza solo me causaba más dolor. Elvio me apretó la mano, como para darme fuerzas, y me guió a través de los montones de ladrillos y polvo. Un velador viejo de pelo canoso se nos acercó reconociéndome. «Usted es la mamá del ingeniero Diego, ¿verdad?», preguntó con voz grave y triste. «Lo siento mucho. Era un buen hombre», asentí con las lágrimas a punto de brotar. «Gracias», dije, con voz temblorosa. «¿Usted sabe algo de ese día?». Elvio intervino, su voz más aguda. «¿Vio algo extraño?». «Lo que sea». El velador suspiró, mirando a su alrededor como si temiera que lo estuvieran vigilando. Bajó la voz, casi susurrando. Ese día era la hora de la comida. Todos los trabajadores se habían ido. Vi al joven Diego entrar con un hombre mayor. Creo que era su suegro. Entraron a la obra y al poco rato oí el golpe. Corrí, pero ya era tarde. Sentí que me ahogaba. Apreté el brazo de Elvio. Don Ramiro. Otra vez él. El hombre de la mirada fría en el funeral, el que aparecía en los recibos del banco, ahora estaba en la obra justo antes de que Diego muriera. Pregunté temblando, ¿hay alguna cámara que haya grabado algo? El velador asintió con un destello de esperanza en los ojos. Dentro de la obra no hay cámaras, pero en la entrada hay una. Grabó cuando entraron juntos. Nos llevó a su pequeña caseta. Sacó una vieja memoria USB y se la dio a Elvio. Esta es una copia. La guardé porque sabía que esto no era tan simple. Elvio guardó la USB con cuidado en su bolsillo y le dio las gracias. Vimos el video ahí mismo, en el teléfono de Elvio. La imagen era borrosa, pero clara. Diego, caminando con cansancio, entraba a la obra junto a don Ramiro. Se decían algo y luego desaparecían tras la reja. Elvio suspiró, su voz grave. Esto prueba que entraron juntos, pero no es suficiente para acusarlo. Miré a mi alrededor en la obra. El rugido de la maquinaria y el martilleo constante me golpeaban la cabeza. Sentí una rabia indescriptible. Diego no se cayó. Diego no fue descuidado. Alguien empujó a mi hijo. Le arrebató la vida. Imaginé a Diego en el andamio, solo con don Ramiro, y luego me cubrí la cara. Las lágrimas cayeron en silencio. ¿Cómo pudieron hacerle eso a mi hijo?, susurré con la voz ahogada. Elvio me abrazó por los hombros, sin decir nada, pero su mano se apretó con fuerza, como si quisiera decirme que sentía el mismo dolor. Nos fuimos de la obra en silencio, caminando sobre el suelo polvoriento. Sentía que caminaba en una pesadilla, donde cada paso me acercaba a una verdad terrible, pero no podía detenerme. Miré al cielo, ahora despejado, pero no me trajo ningún consuelo. «Diego», susurré, como si mi hijo pudiera escucharme en algún lugar. «Mamá va a encontrar la verdad por ti, te lo prometo». Era tarde en la noche, mi pequeña casa estaba a oscuras, solo el sonido de la lluvia cayendo en el patio rompía el silencio, como si contara una historia triste sin palabras. Elvio y yo estábamos sentados en la sala. La luz amarillenta de la vieja lámpara de mesa iluminaba su rostro, tenso y decidido. Acabábamos de ver de nuevo el video de la obra, la imagen de Diego entrando con don Ramiro, y cada vez que la veía sentía que el corazón se me encogía. Apreté la carta de Diego. Sus palabras torpes resonaban en mi cabeza. «No solo quieren matarme a mí, también van por ti». Quería actuar, gritar, pero no sabía por dónde empezar. Elvio estaba sentado frente a mí, en silencio, pero su mirada parecía trazar un plan en secreto, como un soldado preparándose para la batalla. De repente, unos golpes suaves en la puerta rompieron mis pensamientos. Toc, toc, eran golpes ligeros, pero en el silencio sonaron como un trueno. Me sobresalté. El corazón me latió con fuerza.
¿Quién podría ser a estas horas, con esta lluvia? Elvio se levantó, me hizo una seña para que me quedara quieta, su mirada alerta. Apreté mi rosario, de pie detrás de él, llena de miedo. ¿Quién es?, preguntó Elvio, con voz grave pero firme. No hubo respuesta, solo otro golpe, más débil. Respiré hondo, tratando de calmarme, y caminé con Elvio para abrir la puerta. La puerta se entreabrió, y frente a nosotros había una joven, empapada con un impermeable de plástico roto. El pelo se le pegaba a la frente, sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera estado llorando. Temblaba, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Soy Carmen, la empleada doméstica de los Gómez, se presentó, con la voz temblorosa, casi inaudible. La miré, sorprendida, una sensación de inquietud me invadió. Los Gómez. Ese nombre era ahora como un cuchillo afilado en mi corazón. Elvio se adelantó con voz dura. ¿Qué necesita? ¿Por qué viene a estas horas? Carmen levantó la vista, sus ojos llenos de miedo pero también de determinación. Yo tengo algo que necesito mostrarle a la señora Alma, dijo, con la voz entrecortada. Sacó un teléfono viejo de su bolsillo, con la pantalla rota, y lo encendió con manos temblorosas. Logré grabar lo que estaban diciendo, susurró, como si temiera que alguien la escuchara. Elvio y yo nos miramos, y le hice una seña para que pasara. Carmen entró, el agua de su ropa goteaba en el suelo. Le di una toalla seca, pero apenas la tomó, su mirada seguía fija en el teléfono. Presionó un botón y un video comenzó a reproducirse. Se escuchó una discusión, las voces agudas y crueles me helaron la sangre. En el video, la voz de Andrea sonaba estridente, llena de ira. «Se te pasó la mano, papá. Si no lo hubieras empujado, habríamos tenido tiempo de obligar a la vieja a firmar». Don Ramiro respondió con un gruñido, tratando de justificarse. Amenazó con contarle todo a su mamá. No me dejó otra opción. Luego la voz de doña Leticia, fría y cortante. «Si Alma no firma el seguro, el plan se arruina». Me llevé la mano al pecho y me dejé caer en el sillón, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mis pies. Las lágrimas brotaron, corriendo en silencio por mis mejillas. Así que era verdad, una verdad cruel y horrible. Diego no se cayó. A Diego lo empujaron. Mi hijo fue asesinado por su propio suegro, y todo por dinero, por la codicia sin fin de la familia Gómez. Elvio apretó los dientes. Sus nudillos se pusieron blancos al agarrar el teléfono. Lo miré y vi el fuego de la ira en sus ojos. Carmen estaba ahí, temblando, y dijo con la voz ahogada: «Siempre me gritaban, me humillaban. Hoy hasta insultaron a mis papás, nos llamaron muertos de hambre. Ya no lo soporté. Yo sabía lo del joven Diego, y quería hacer lo correcto». Hizo una pausa, respiró hondo y continuó: «Si es necesario, iré a la corte a testificar». Miré a Carmen, una joven pequeña y frágil, pero en sus ojos vi una valentía que nunca había visto en nadie de la familia Gómez. Me levanté y le tomé la mano con fuerza. Las lágrimas seguían cayendo. «Me salvaste, y salvaste a Diego», dije, con voz temblorosa. «Gracias, hija, por darme la oportunidad de buscar justicia para mi hijo». Carmen agachó la cabeza, sus lágrimas también caían. «Solo quería hacer lo correcto, señora», susurró. Elvio le puso una mano en el hombro, su voz grave pero cálida. «Eres muy valiente, Carmen. No dejaremos que los enfrentes sola». A la mañana siguiente, Elvio y yo llevamos todas las pruebas a la delegación. La carta de Diego, el video que dejó, los recibos del banco con la firma forzada, el video de la cámara de la obra y ahora el video de Carmen. Todo era como un conjunto de cuchillos afilados, listos para exponer el crimen de la familia Gómez. Me paré frente al escritorio del oficial, entregando cada papel, cada USB, con las manos temblando. «Esto es todo lo que tenemos», dije, con la voz entrecortada. «A mi hijo lo mataron. Por favor, ayúdenos». El oficial me miró con compasión y asintió. «Investigaremos, señora Alma. Se lo prometo». Por la tarde, la noticia se extendió por el pueblo como un huracán. La policía arrestó a Andrea, a don Ramiro y a doña Leticia justo cuando iban de camino a mi casa, con una nueva carpeta de seguros, seguramente para seguir presionándome a firmar.
Los vecinos se reunieron frente a mi puerta, comentando en voz baja. «Por fin se supo la verdad», dijo doña Rosaura, tomándome la mano, con los ojos enrojecidos. «Es usted muy fuerte, Alma». Solo asentí, incapaz de hablar, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. El juicio se llevó a cabo en el Juzgado Central de Querétaro. Parecía que todo el pueblo se había reunido ahí, llenando los asientos y los pasillos. Los murmullos resonaban como olas, pero yo estaba sentada en la primera fila, con las manos temblorosas aferradas a mi rosario, sin escuchar nada más que los latidos de mi corazón. A mi lado estaba Elvio, con la mirada firme, y Carmen, la joven valiente, en silencio pero con la cabeza en alto. Los miré, sintiendo que me aferraba a los 2 últimos hijos que me quedaban, los que me habían acompañado en esta tormenta. Me susurré a mí misma: «Diego, hoy haré lo último por ti». Pero en mi corazón sabía que nada podría llenar el vacío que mi hijo había dejado. Cuando el fiscal se levantó, toda la sala guardó silencio. Puso el video que Carmen había grabado arriesgándose, y la voz de Andrea resonó, aguda y cruel. «Se te pasó la mano, papá». Cada palabra que salía de los altavoces era como un cuchillo en mi corazón. El público contuvo el aliento. Algunos se cubrieron la boca horrorizados, otros negaban con la cabeza. Don Ramiro, sentado en el banquillo de los acusados, se puso rojo y trató de gritar algo, pero su mirada era de pánico. Andrea mantenía la cabeza gacha. Su cabello, antes impecable, ahora estaba desordenado, sin rastro de su arrogancia. Doña Leticia, la que siempre me miró con desprecio, ahora estaba inmóvil, con las manos entrelazadas. Los miré, a los que me arrebataron a Diego, y sentí una oleada de rabia mezclada con un dolor indescriptible. El fiscal continuó, su voz grave y segura, presentando cada prueba como un martillazo: la carta que Diego dejó, con su letra desesperada, los recibos del banco con la firma forzada, el video que Diego le envió a Elvio, donde mi hijo intentó advertir sobre el plan de los Gómez. Cada prueba era una nueva herida que me dejaba sin aliento. El abogado defensor intentó interrumpir, su voz apresurada: «Esto no es suficiente para culpar a mis clientes». Pero el juez, un hombre mayor de mirada severa, golpeó el mazo. «Silencio, son pruebas legales». El sonido del mazo resonó, decisivo, marcando un punto de inflexión. Luego fue el turno de Carmen. Se puso de pie, con las manos temblando, pero la voz clara y fuerte, resonando en la sala. Yo lo vi, y yo misma los escuché. Admitieron haber empujado al joven Diego, haber planeado todo para cobrar el seguro. Yo testifico. La sala volvió a agitarse, y vi los ojos de Carmen, asustados pero llenos de determinación. Don Ramiro golpeó la mesa, rojo de ira, gritando: «Esa mocosa miente, solo es una sirvienta». Pero el juez lo interrumpió con voz firme. «Precisamente porque ella estaba en su casa, su testimonio es aún más creíble». Miré a Carmen, sintiendo una gratitud inmensa. Esa joven, con su valentía, me estaba ayudando a obtener justicia para Diego. Finalmente, el juez se puso de pie. Su voz resonó en la silenciosa sala del tribunal. Andrea Gómez, Ramiro Gómez y Leticia Gómez son declarados culpables de homicidio, fraude de seguros y conspiración para cometer robo. La sentencia fue dictada, severa e implacable. Me quedé sentada, aturdida. Las lágrimas corrían por mis mejillas, una mezcla de dolor y alivio. La justicia para Diego finalmente había llegado, pero ¿por qué mi corazón seguía tan pesado? Miré a Elvio, vi que apretaba la mano de Carmen. Sus ojos estaban enrojecidos, pero sus labios apretados, conteniendo la emoción. Puse mi mano en su hombro y susurré: «Lo logramos, hijo». Pero por dentro, sabía que nada me devolvería a Diego. Después del juicio, una multitud me rodeó al salir del juzgado. Mis vecinos, rostros conocidos del pueblo, se acercaron a tomar mi mano. «Doña Alma, qué valiente es usted», dijo doña Rosaura, con los ojos llorosos. «Diego, desde el cielo, le está sonriendo». Asentí, tratando de esbozar una sonrisa, pero las lágrimas seguían cayendo. «Gracias, comadre», susurré, con la voz ahogada. Un hombre mayor que había trabajado con Diego me tomó la mano y dijo:
Era un buen muchacho, doña Alma. Hizo lo correcto. Solo asentí, sin poder decir más. Sentía alivio porque la verdad había salido a la luz, pero también un dolor inmenso por el precio tan alto que habíamos pagado. Unos meses después, decidí irme al extranjero con Elvio. No fue una decisión fácil. La casita, donde Diego y yo vivimos días felices, donde Elvio corrió y jugó con su hermano, contenía toda una vida de recuerdos. Pero sabía que si me quedaba, estaría atrapada para siempre en el dolor. El día de la partida, me paré frente a la puerta, con la vieja llave en la mano. Miré la casa por última vez, sus paredes agrietadas, su techo de teja con musgo, y de repente vi la imagen de Diego, sonriendo radiante, corriendo a recibirme como cuando era niño. Dejé un ramo de crisantemos blancos en el alféizar de la ventana y susurré: «Adiós, hijo, te llevaré conmigo en mi corazón». Luego cerré la puerta con llave y me alejé, sin mirar atrás. En el avión, Elvio me tomó la mano con fuerza. Su mirada era cálida, pero aún tenía un rastro de tristeza. «De ahora en adelante, yo seré su apoyo, mamá», dijo, con voz segura. Asentí. Las lágrimas cayeron en silencio. Miré por la ventanilla. El sol se reflejaba en las nubes blancas y esponjosas. Una extraña sensación me invadió, una mezcla de pérdida y esperanza. Pensé en Diego, en los años que pasamos juntos, en Elvio, el hijo adoptivo que se convirtió en mi verdadera familia. «La sangre no siempre te hace familia», susurré, con la voz entrecortada. «La verdadera familia es la que se queda a tu lado cuando todo se derrumba». Elvio me apretó la mano, sin decir nada, pero supe que entendía. El avión despegó, llevándonos hacia un nuevo comienzo. Miré las nubes, imaginando que Diego estaba en algún lugar, sonriéndome. Mi historia, la de Diego, la de Elvio, se cerraba con un dolor que nunca desaparecería, pero también abría una nueva puerta, donde el amor y la esperanza aún existían. Cerré los ojos, dejé que las lágrimas cayeran y susurré: «Gracias, Diego. Seguiré viviendo por ti». La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Yo realmente me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.